Ok, lo que estoy haciendo acá es una pequeña presentación de qué es lo que es o cómo funciona el trading. El trading es obviamente comprar y vender monedas, ya sean plataformas como Binance, KuCoin, Bittrex. Son varias plataformas donde uno tiene la opción de comprar. A veces uno piensa qué es lo que es. Hay una diferencia. Eh, lo que hay que entender que lo que pasa en el mercado son lo que yo voy a presentar ahora. Es una batalla, una guerra entre lo que dice acá en blanco los bulls contra los bears, que serían los toros, los bulls, y los bears, los osos. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción de cómo funciona cada uno y qué cosas uno puede ver cuando uno está haciendo trading, especialmente cuando uno está en las gráficas. En la gráfica me refiero que cuando uno hace el análisis, me refiero a un análisis como este. Es pequeño y muy básico lo que estoy presentando, pero para entender y llegar a este punto de qué es lo que pasa en este cuadrado, en este rectángulo azul, medio azul, más las líneas y por qué están esas líneas marcadas. Entonces, más o menos, esta es una introducción de lo que es. Entonces, vamos a meternos lo que es el trend, es la tendencia. Tendencia sería justamente cómo se va moviendo el mercado, si va a ir subiendo o va a ir bajando. Ese es el trend. Entonces eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Entonces se compone por dos formas. Entonces vamos a ver el trabajo que hacen los toros. Los toros van a tratar de, como está mostrando el gráfico acá, de siempre de empujar el precio, como dice acá, donde está, yo estoy apuntando con el mouse, hacia arriba, pues empezamos desde abajo y ellos van a tratar de subir el precio lo más alto posible. ¿Cómo lo hacen? Obviamente con las compras. Mientras más personas hacen compras a diferentes precios cuando aparecen los toros. En las gráficas, justamente como le he marcado acá, están los precios altos y los bajos. Los bajos se miden por lo que está acá abajo, donde por ejemplo está la A, está la E, y los precios altos, los swing high y swing low, o las olas, que también muy conocidas, se conocen en la parte de arriba, en los picos de las montañas, del 1 al 4, es donde más o menos podemos ver. ¿Cómo lo medimos nosotros cuando son osos? Es porque estamos midiendo cómo observar que la parte superior y la inferior de un gráfico va con tendencia hacia arriba. Significa que los toros están teniendo fuerza, están empujando, entonces eso ayuda de que el precio suba. Si nos movemos a otra parte, hay algunos factores donde siempre van a ser factores que principalmente van a ayudar a ver cuál es el movimiento específicamente del BTC, de la moneda BTC, que es la principal. Si la moneda BTC, ustedes tienen que tener siempre el enfoque en la moneda BTC. Si va para arriba, todas las monedas pequeñas van a seguirlo. Si el BTC cae, el precio, todo el mundo va a caer. ¿Cómo nosotros lo medimos? ¿Cómo lo seguimos? Hay diferentes índices. Por ejemplo, este índice se llama dominanza, que es qué es lo que está pasando entre la comparación del dólar USD versus BTC. ¿Qué es lo que comparamos? ¿Qué es lo que vemos acá? Es que cuando uno sube, es muy probablemente que el dólar caiga si el BTC está subiendo o viceversa. Como explica acá en este gráfico, dice que si el precio del BTC está subiendo, hay un 90% de probabilidad que el dólar por seguro baje el precio. Después, otro de los indicadores que tenemos para medir el BTC específicamente se llama el BTC de CME. El CME es un indicador que básicamente cuando uno lo abre el gráfico se ve exactamente como porque miren, si yo miro acá en la parte superior izquierda, ahí tengo el gráfico del BTC, ¿no? Entonces, al yo buscar este índice del CME, me va a dar la misma gráfica, pero ¿qué es lo que va a pasar? Me va a mostrar, como lo que van a ver ahora en la foto, algunos agujeritos, así que yo los he marcado en círculo para que ustedes puedan ver. Este es un movimiento, es una captura de pantalla de lo más reciente que ha pasado en el mes de septiembre del 2021.
donde ven esos agujeritos que se forman entre una vela verde y la otra, o acá que se ve más grande, acá el circulito más abajo, donde está apuntando el mouse. Esos espacios abiertos en inglés se llaman gap. ¿Qué es lo que sucede? Que es cuando el precio, ya sea de las dos formas, sube o baja, en este caso baja demasiadamente mucho. Entonces, ¿qué es lo que hace? El mercado va a tratar siempre de sacarte el dinero más posible de tu bolsillo, de tu billetera. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando el precio está cayendo, hay gente que está ganando dinero cuando está el precio bajando. Así, viceversa, cuando el precio está subiendo, como vemos del circulito acá al medio hacia la parte derecha, ahí está el precio subiendo, ¿no? ¿Verdad? Cuando sucede eso, también hay gente que gana. Entonces, el mercado va a tratar de ganar de las dos formas. O sea, los expertos van a tratar de ganarte y sacarte el dinero a vos, que es la persona que vos no tenés idea de cómo hacer trading y cómo ver esto. Entonces, como ya digo, este es un indicador de que, por ejemplo, cuando el precio bajó repentinamente, muy rápido, en semana o en día o incluso hasta en horas, ¿qué pasa con este agujero? Eso significa que son órdenes de compras o de ventas, dice cualquiera de las dos, que no se alcanzaron a completar. O sea, vos, por ejemplo, metiste tu dinero en una plataforma, tomemos como ejemplo Binance, y ahí metiste $5.000. De esos $5.000 agarraste y viste que el BTC empezó a bajar el precio y compraste, no sé, $1.000 en BTC. Y después vas viendo que BTC de repente lo compraste a 5.000, a $64.000 lo compraste, ¿verdad? Acá. Pero llegó un momento de que el precio dejó de bajar acá y empezó a subir, a subir, a subir. Y vos lo compraste a $64.000 pensando que el 64 y que quizás podría llegar al precio sin tener un buen análisis. Estoy hablando quizás decir, quizás iba a llegar a 65.000, o como todas las predicciones tenemos, sabemos que puede llegar a 70.000 o hasta $100.000. Entonces, ¿qué pasa? Vos lo compraste a 64 acá, donde está, donde yo estoy marcando el puntero del mouse, a 64.000. Pero hay gente que es en este espacio que estaba dispuesto a comprarlo a 70 o a 68.000 para no estar tan lejos del precio que uno lo compró. Estoy tomando como ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Las plataformas que venden BTC van a tratar de cubrir y darles BTC a las personas que están dispuestas a pagarlo más caro. Entonces que vos lo compraste a 64, te quedaste acá abajo y vos vas a ver que entras a tu aplicación, ya sea por teléfono o en la pantalla o en tu computadora, y vas a ver que tu orden de compra todavía no se llena, porque una vez que vos metes la orden de compra, no significa que instantáneamente, automáticamente se va a comprar el BTC. Vos metés la orden y tiene que estar como un ejemplo, como una lista de espera. Y mientras que estás en la lista de espera, mientras que el precio siempre esté oscilando los 64.000, tomando como ejemplo los $64.000 que decíamos que lo compramos, ahí es cuando se empieza a llenar tu billetera. De lo contrario, si el precio sigue así escalando, escalando, escalando hacia arriba, obviamente el BTC se va a enfocar de las personas que están comprando a un precio más caro. Después, ¿qué pasa? Después dice, bueno, pero yo hice mi compra a 64.000, veo que ahora está el precio a 68, tu compra no está llena, no lo puedes vender al BTC porque básicamente está tu billetera aún vacía. Hasta que no se llene tu orden, no puedes ni venderla. Entonces, después de repente, vos ves que empieza días o semanas después, como pasamos a lo que serían las velas rojas, el precio cae. Eso cuando cae es porque va a tratar de cubrir justamente las órdenes que estaban acá abajo, bien abajo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que cuando el precio cae, trata de cubrir de esas órdenes, pero a veces tenemos, como ya dije, la guerra entre la pelea entre los osos y los toros. Y a veces los osos son los que van a empujar, los osos siempre son los que empujan hacia abajo, las velas rojas. Los toros son los que empujan hacia arriba con velas verdes, que serían los bulls son los que empujan, los bears son los son los que empujan hacia arriba, los toros, y los bears, los osos, empujan hacia abajo. Entonces hay a veces que ellos tienen demasiada fuerza que incluso el precio, además de bajar para cubrir esta orden, hicieron que lo baje más. Y así sucesivamente, pum, cayó hasta el segundo grupo, que es acá donde estoy marcando yo con él.
con el mouse. Pero después que pasó eso, porque eso significa que los osos tuvieron demasiada fuerza para empujar el precio aún más abajo. Después viene la parte donde el precio el BTC se empieza a estabilizar y se empieza a mover de a poquito, los toros empiezan a empujar hacia arriba y empieza a subir el precio, subir el precio, subir el precio, y vuelve a pasar lo mismo, subiendo el precio, te encuentras con un agujero que significa que hay miles de personas que quedaron en ese agujero, donde sus órdenes de compra, ellos presentaron sus compras, ellos tocaron el botón verde para comprar, pero la billetera aún no está llena. Entonces es una de las cosas que podemos encontrar en este índice. El otro índice que yo uso es muy común, se llama y es muy conocido como el índice del miedo y la codicia. Si ustedes no tienen eso en cuenta en sus vidas, normalmente nosotros como seres humanos, nuestro corazón, nuestro sentimiento nos lleva a tomar siempre esa decisión de que cuando está todo positivo, le damos hacia arriba. Entonces tenemos este indicador, en este momento es una foto nomás que la saqué recientemente, el septiembre, día 13, donde dice que hay un 44%, pero vemos que hay dos sectores, el verde y el rojo. El verde es cuando la gente se vuelve histérica y codiciosa y empieza a comprar BTC, porque piensa que al otro día que lo compraron, piensa que el BTC va a llegar a los 100.000, $200.000, como todo el mundo habla. Muchos canales de YouTube hablan de esa tontera, que sí va a pasar, pero no es algo que pasa el día a la noche. Y después está la zona roja, la parte izquierda, que es cuando la gente empieza a tener miedo, ve que el BTC empieza a perder valor y que hace lo empieza a vender. Entonces, este es otro factor que nos indica a nosotros, nos ayuda a mí, por lo menos me ayuda a saber cómo se está moviendo el mercado y si es tiempo de comprar BTC, guardarlo o venderlo, o ni siquiera comprarlo, para no tener, ¿cómo se llama?, pérdidas. Entonces, este es el indicador de miedo y codicia. Hay otro indicador que me ayuda a saber de cómo se va a mover la moneda BTC, se llama DXY, que este XY acá abajo, como yo puse una foto, es un indicador solo y únicamente de cómo se está moviendo el dólar. Si el dólar, ese es otro factor muy importante, de que si el dólar está subiendo según el estudio del mercado, ¿verdad? Cuando hablo de estudio del mercado me refiero al análisis de un gráfico, como en este caso este es el BTC, pero si queremos buscamos el que estoy diciendo, el DXY, y es un índice que me marca cómo se está moviendo el dólar. Si el dólar me está diciendo según la gráfica que el precio puede descender, ¿verdad? Si llega a descender, como lo tengo yo graficado acá, es muy probable que BTC funcione al revés. Si este que es el dólar hace las montañas y cae, es muy probable que BTC haga lo opuesto. Entonces, eso es lo que uno considera cuando estamos mirando este índice del dólar, que normalmente es muy importante observar los dos porque me ayuda a saber cómo se va a mover el dólar. Entonces, después de que encontramos esos análisis de cómo leer el gráfico, si va hacia arriba, hacia abajo, y estos índices que nos ayudan a entender o potencialmente nos ayuda a saber más o menos cómo BTC se va a mover, hay algo que es muy común y llamada como las trampas. Las trampas de los toros o de los osos, son de los dos, hay de los dos. ¿Qué pasa con las trampas de los osos? Vamos a volver y lo voy a mostrar acá. Ya estamos en BTC, perdón. La trampa de los osos es, por ejemplo, aquí donde yo marqué esta línea naranja, que ahora la vamos a cambiar de color para que sepan de qué es lo que estoy hablando. La vamos a poner en color verde, mejor dicho, porque si no se va a poner de... ¿Verdad? Es esta pequeñita línea que yo hice aquí. En esa línea nos encontramos que de repente vino el BTC, estuvo escalando, y después se encontró con esta otra línea, ¿verdad? Aquí, ese techo que no lo dejó pasar por mucho tiempo, por varias semanas, varios días. Después de repente, ¡pum!, se fue el precio a las nubes, como uno diría, qué bueno, el BTC rompió hacia arriba, vamos a tener ganancias. Para los que pusieron órdenes de compras aquí, sí ganaron,
pero esto también es muy conocido como la trampa de los osos, porque esto significa que ya los toros no tienen más fuerza para empujar el precio hacia arriba, llegaron a un límite, se encontraron con este techo acá, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Vino lo que se llama la trampa del oso, que les hicieron creer a todo el mundo de que el precio iba a moverse más arriba de esto y sin embargo, ¡pum!, se cayó. Eso se llama trampa oso porque todo el mundo empezó a comprar, a comprar, a comprar. Los codiciosos empezaron, que es lo que mostré recién, la codicia del índice que yo mostré, dice, va a subir, vamos a meterle, vamos a comprar esta moneda BTC. Y después de repente se encontraron que ustedes compraron por acá arriba y a las horas perdieron el valor. Y si ustedes, supónganse, metieron $1.000 aquí y a los 5 minutos baja el precio, o a la hora baja el precio, unos $2.000, $3.000, es muy probable que ustedes van a tener un 50-60% o más de pérdida. Entonces, por eso son los indicadores que yo les hablo de que hay que siempre tener en cuenta de esto del BTC específicamente. Entonces, por ahora, estas son las trampas que ellos usan, de que te hacen creer que el precio va hacia arriba o viceversa, que el precio va a caer, a caer, a caer y uno tiene miedo y no quiere comprar y después se encuentra que si uno no hizo el análisis, porque ese es el propósito de este canal o de este video, de que si uno no hizo un buen análisis, uno sabe que a veces existen trampas que te hacen creer que el precio va a seguir cayendo, cayendo, cayendo y de repente miren toda esta ganancia que hubo. Te dicen, bueno, ¿y cómo lo hago? Bueno, obviamente este es el propósito de lo que estamos viendo, cómo analizar un gráfico así, cómo se ve. Solamente lo único que le estoy advirtiendo es que siempre hay que tener cuidado también que existen las trampas y las trampas existen porque hay gente más especializada que nosotros que están haciendo trading también y van a hacer, ¿cómo se llama? De que tú pierdas, van a tratar de robarte todo el dinero que ellos más puedan. Después nos metemos en lo que sería el trend cuando va hacia abajo. Los que van hacia abajo, yo les mencioné, hay gente, eso se llama short, hay gente que está ganando dinero porque hace una premodis, está haciendo un análisis, ellos también diciendo, el precio va a bajar, entonces ellos, si le pegan al análisis y saben que va para abajo, obviamente estas personas que están haciendo un short están ganando, a pesar que el precio está perdiendo valor, están ganando. Entonces, esa parte del mercado es cuando el mercado está negativo, o sea que el precio de una moneda está cayendo. Por eso acá yo en esta foto puse la diferencia, el azul cuando sube, que son los toros que empujan, los osos cuando tienen fuerza y empujan el precio hacia abajo, eso significa que desprecian el valor, o cuando a veces que ninguno de los dos no están de acuerdo o no hay decisión, el precio se mantiene y se mueve sobre un canal como el que estoy marcando acá, en negro, que se maneja más estándar, más como derecho. Entonces, eso es muy común de ¿cómo se llama? De ver eso en un mercado cuando está negativo. Después, volvemos a lo mismo. En la gráfica, ¿cómo lo podemos medir? Bueno, el gráfico, como dijimos anteriormente, los osos lo vamos a medir acá abajo, en la parte donde yo marqué en amarillo, de la A a la D. Estos son los osos que se miden con las partes bajas del gráfico. Acordemos que la parte de arriba son cuando medimos los toros, pero en este caso las dos partes, tanto arriba como la parte de arriba y la de abajo, va hacia abajo. Entonces, el trend, que es el sentido del trend, acuérdense que el trend es el movimiento del mercado. Entonces, en este caso, el movimiento del mercado está yendo negativo, está un precio hacia abajo. Ya les expliqué que también los osos también tienen sus trampas porque hacen creer ellos de que el precio va a seguir decreciendo, va a seguir cayendo, y sin embargo llega a un punto que va a dejar de crecer y empieza el crecimiento de los toros porque empiezan a empujar. Eso únicamente pasa cuando ya te hacen creer ellos que el precio va a seguir bajando. Entonces ahí es donde empieza la famosa trampa del oso, que es la que yo expliqué acá, que te hacen creer que el precio va a bajar y sin embargo se encontró con este nivel donde ya los toros dijeron no te vamos a dejar bajar más. Entonces eso es
todo eso se puede analizar, todas esas cosas son las cosas que ellos también tenemos los índices, los mismos índices que miramos en BTC, los mismos se aplican cuando el movimiento del gráfico va hacia abajo negativo. Tenemos el BTC, el CM, tenemos este otro que yo lo voy a explicar después, pero bueno, este también es un índice que indica cómo hace el BTC para la comparación entre el dólar y el BTC. Después está la gráfica o el solamente el del dólar, que es el de XY. Y después también tenemos otros índices o factores, llamémoslo así, por ejemplo el S&P 500, el 500 o el del 30. Estos son factores que a veces son ya no son monedas, son las empresas stock que uno compra, ya sea Amazon o Apple o eBay, son las empresas más grandes. Aquí están las 500 más grandes y aquí están las 30 más grandes del país de Estados Unidos que manejan el mercado de los stocks. Entonces, esos son índices de que si ellos se están moviendo hacia arriba, es muy probable que las monedas de criptomonedas bajen, porque es un indicador normal. Después tenemos los indicadores normales básicos, que estos son parte de la gráfica, como por ejemplo este que está acá abajo, el que está esta línea blanca que yo estoy mostrando. Este se llama RCI, que es el primero que yo puse, el RSI. Este es un indicador de gráfico para que también me ayude a entender qué movimiento puede tener el BTC. Esto ya es una herramienta dentro del gráfico. En cambio, los otros, los que mencioné anteriormente, son índices, nomás son índices. Los índices son movimientos de otras empresas o factores que pueden hacer que el BTC caiga, ¿verdad? Pero en este momento son solamente estos, son indicadores, por eso es muy bien llamado, tanto en español y en inglés se llaman indicadores, que ayudan a analizar, son herramientas como esta, la que está acá abajo, o por ejemplo, si yo prendo acá, yo les pongo, por ejemplo, acá, esta es una herramienta que yo uso, este es un indicador, ¿ves? Y que acabo yo de prender acá a la parte derecha. Esto me ayuda a saber de dónde se concentran las personas, dónde se está concentrando la mayor cantidad de compras y ventas, donde cada de estos picos de montaña que están acá en la parte derecha es donde más se concentra. Entonces ustedes pueden ver acá que hay un hueco. En este hueco, por llamarlo así, en este sector, es donde menos concentración de compras y ventas puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Si BTC logra entrar a este nivel, ¿verdad? Esto significa que el precio puede estar acá por mucho tiempo o puede incluso perder su valor y llegar hasta el segundo grupo, segunda sección, que sería todos estos picos de montaña, que donde ustedes pueden ver, la parte amarilla son excesivamente largas, significa que hay mucha concentración de gentes que están comprando a esos precios o que han puesto a comprar a esos precios. Entonces esas son las cosas a considerar cuando uno está haciendo los análisis. Es muy básico, pero más o menos para que usted entienda qué es lo que es un trend. El trend sería esto, el movimiento de las velas. Y después cuando estamos en el trend decimos, bueno, ¿qué es lo que queremos estudiar? La parte positiva cuando va hacia arriba o también estar listo y preparado cuando está hacia abajo. Entonces, hasta acá vamos a dejar la presentación, simplemente mostrando qué es lo que es, cómo se ve. Esos son los análisis que diariamente uno constantemente tiene que mantener vigente para uno saber tomar decisiones. Porque uno a veces no compra BTC, uno a veces puede comprar una moneda externa, como por ejemplo el Ethereum, el ETH. Pero yo quiero, antes de comprar esa moneda, saber qué es lo que está pasando con BTC. Primero porque el movimiento del BTC es el que me va a marcar el canal, el nivel de cómo va a moverse las otras monedas. Entonces, hasta ahora les muestro qué es lo que es un trend, ¿verdad? El trend sería todas estas velas, cómo se mueven y que marcan un camino, ¿verdad? Que suben, bajan, hay un camino. Y si lo tomamos para arriba, lo mismo, ese es el movimiento que va hacia arriba, ¿verdad? Eso se le llama trend.
Y el trading justamente es palabra de esto, es saber entender qué es lo que está pasando con estos movimientos y qué significan. Para darles una pequeña idea de lo que estoy hablando, yo por ejemplo, si estoy comprando BTC, un ejemplo nomás, vamos a borrar las líneas que acabo de hacer. Supongamos que yo estoy concentrado nomás en comprar BTC, y cuando yo estoy analizando BTC, para que ustedes tengan una idea de qué es lo que es, yo estoy analizando y me encuentro con esta gráfica. En esta gráfica yo, por ejemplo, rápidamente puedo ver que el precio va a caer. ¿Por qué? No, obviamente ahora estoy hablando de algo que ya pasó, pero si yo estoy en un momento que ya ignoremos, por ejemplo, por un momento, imaginémonos que el precio este que está acá no lo conocemos, toda esta parte que está a derecha, aquí donde estoy yo marcándoles, les voy a marcar con una línea acá, en el teclado, si quieren marcar horizontal o vertical, a ver si se marcó. Ignoremos, pensemos que acá donde yo hice esta línea vertical no existe ese movimiento de precio, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo sabes vos, Marco, que va a pasar eso? Bueno, simplemente es porque cuando yo estoy leyendo un gráfico y en este momento estoy con BTC y veo esto, que hay una montaña aquí, otra montaña acá, otra montaña aquí y otra montaña más acá, ¿verdad? Eso yo por los análisis de estudio que yo he hecho y particularmente los videos privados que tengo, les puedo mostrar y enseñarles por qué esto me indica de que ya el precio va a caer. Esto forma una parábola y siempre las parábolas en los libros indica de que siempre cuando el precio forma parábola en cualquier moneda que tú tengas, va a caer. Esto es una parábola, ¿verdad? Donde el precio intentó tocar acá, después lo volvió a tocar aquí, lo volvió acá y no lo pudo romper a este mismo nivel, y posteriormente lo que pasó, ¡pum!, vino la caída de precio. Entonces esos son pequeños análisis y técnicas que uno puede usar y ver cuando uno está haciendo justamente análisis como estos. Entonces, para que tengan en cuenta, eso es el trend, qué es lo que es, cómo se ve. En este momento yo, por ejemplo, lo tengo el BTC en un día, porque yo normalmente cuando abro una moneda siempre recomiendo que abran un día para irse lo más hacia la parte izquierda, que sería lo más viejo y lo más antiguo que la moneda, para analizar qué es lo que ha pasado los últimos meses, años de esta moneda. Y de ahí yo empiezo a tomar decisiones como, esto es algo frecuente de que la moneda se pueda mover hacia arriba constantemente, o a veces los movimientos del pasado me ayudan a saber que los movimientos de cualquier particular moneda me muestran que, ¡pum!, son monedas que se van al cielo en cuestión de segundos. Entonces, pues es muy importante de empezar con un día, y si la gráfica no me da mucha señal, bueno, obviamente me voy moviendo, por ejemplo, acá donde yo estoy en la parte superior izquierda, estoy mostrando un día, 12 horas, 8 horas, 4 horas, 1 hora. Estoy acá donde estoy moviendo mi mouse. Ese es un indicador de cómo yo puedo medir si es que las velas no son suficientes para darme un gráfico. Y si yo jugué mucho con el gráfico y no sé dónde estoy, acuérdense que ustedes se apuntan el mouse en cualquier parte del gráfico, le tocan el botón derecho y se va a abrir esta pantalla. Ustedes le dan resetear al gráfico, díganle que sí, y se vuelve a lo normal. Si ustedes quieren manipular un poco el gráfico para arriba y para abajo, si yo lo quiero mover ahora no me deja porque lo reseteé. Entonces lo que tengo que hacer es mover un poquito el precio para arriba y para abajo, manteniendo el botón izquierdo del mouse. Eso me habilita de agrandar y achicar el gráfico, y una vez que eso ya lo muevo un poquito, ya ahora con el botón del medio, la rueda del mouse, yo puedo agrandar o achicar el gráfico, ¿verdad? Estos números que están acá, estos valores son de este que estoy yo usando es un indicador, en realidad es una herramienta que me ayuda a saber cuáles son los futuros precios que puedo alcanzar el BTC. Por ejemplo, yo cuando lo puse, lo analicé, y ustedes pueden ver que cada línea perfectamente coincide donde el BTC tocó, ya sea en la parte de arriba o acá, como tocó acá abajo,
acá lo toco de nuevo, o en la parte de arriba donde toco aquí, toco toda esta sección. Entonces eso es una herramienta que yo uso para medir precios. Se llama Fibonacci. Después voy a hacer un video específicamente para eso, para que ustedes puedan ver cómo se logra de leer los precios.